En este episodio vamos a hacer un recorrido bastante interesante. Nos vamos a ir del libro de Enoc a las élites modernas. Hay historias que no mueren, se niegan a morir por mucho que las asfixien, las estrangulen, las quieran sacrificar. Cambian de nombre, cambian de idioma, cambian de época, pero siguen ahí estas historias. En los textos antiguos, en las religiones, en los mitos y hoy en los titulares. Historias sobre poder, sobre entidades que descienden del cielo, sobre civilizaciones que se descomponen, sobre élites que operan en silencio y sobre una pregunta que vuelve una y otra vez. ¿Quién mueve realmente este mundo? Antes del Génesis, como lo conocemos, existía otro relato, el libro de Enoc, un texto antiguo, incómodo, excluido de la Biblia oficial, pero conservado durante siglos. Ahí se describe algo inquietante. Seres celestiales descendieron a la tierra, no para ayudar, para intervenir. Los vigilantes, ángeles que enseñaron a los humanos conocimiento prohibido, armas, manipulación de la naturaleza, astrología y poder. Algunos, pues, le llaman a estas cosas brujería. Y luego, algo más. Se mezclaron con la humanidad. De esa unión nacieron los Nefel, gigantes, seres poderosos, violentos, dominantes. El texto sugiere que el mundo comenzó a deteriorarse en ese momento, como si el equilibrio se hubiera roto, como si la humanidad hubiera sido empujada hacia algo que no estaba lista para manejar. Después del diluvio, se dice, la humanidad se reorganizó. Un solo idioma, un solo propósito. Y entonces decidieron construir la Torre de Babel. No era solo arquitectura, era un desafío. La intención era clara, alcanzar el cielo, trascender, convertirse en algo más. El relato dice que Dios intervino. No destruyó la torre, solamente fragmentó el lenguaje. Con eso, fragmentó la civilización. La gente de pronto no se entendía. Dice esta historia, que Dios se molestó por el hecho de que esta gente intentara llegar al cielo sin siquiera preguntar. Entonces Dios, para frenarlos, hizo que cada uno empezara a hablar diferente idioma. Y dicen que al separarse, nacieron un montón de culturas. Pero ocurrió algo curioso. Aunque las lenguas cambiaron, los símbolos y muchas tradiciones, y muchos cuentos y muchas historias permanecieron. Las culturas se separaron, pero sus dioses se parecían mucho. Baal, Gilgamesh, Dionisio, Baco. Distintos nombres, mismos arquetipos, poder, sacrificio, control de la naturaleza, dominio sobre la humanidad. ¿Era simple coincidencia cultural o memoria de una misma raíz reinterpretada con el tiempo? Porque cuando observas con atención la estructura narrativa se repite. Hay un ser superior, humanos que lo veneran. Intercambio de favores, sacrificio y poder. Para muchas civilizaciones antiguas el sacrificio no era crueldad, era una conexión. Lo más valioso generaba una respuesta divina. En algunos pueblos lo más valioso era lo puro, lo inocente, lo que no había sido corrompido. La historia documenta sacrificios, sí, de animales, de corderos, pero también de humanos, en distintos momentos y regiones. Eso no es teoría, es registro arqueológico. La pregunta no es si existieron las personas que sacrificaban a otras personas. La pregunta es, ¿desapareció esa lógica? ¿Desapareció esa manera de querer satisfacer a ciertas deidades? ¿O simplemente evolucionaron y siguen haciendo sus sacrificios? En la historia, la humanidad siempre ha sido dirigida por minorías poderosas. Reyes, imperios, corporaciones, bancos, gobiernos. Mira, basta con que eches un vistazo a tu ciudad. Hay zonas en tu ciudad a las que tú no tienes acceso. Hay servicios a los que tú no tienes acceso. Son hechos solo para aquellos que tienen la capacidad económica, la posición o las palancas, ¿cierto? Esto no es teoría, es estructura histórica. Siempre que el poder se concentra, aparecen sombras, sociedades privadas, reuniones a puerta cerrada, influencias invisibles, decisiones que afectan a muchos, decisiones tomadas por pocos.
Gilgamesh fue un rey antiguo descrito como semidivino, parte humano, parte algo más. Gilgamesh es considerado una especie de héroe en la antigua Mesopotamia, un ser extraordinario que derrotó bestias, monstruos como el toro del cielo. Este hombre después buscó la inmortalidad, parece que no la encontró. Pero luego, en tiempos recientes, surgieron reportes arqueológicos sobre posibles hallazgos vinculados a su tumba, en lo que antes era Mesopotamia y hoy Sirak. Nada confirmado de manera definitiva, pero el interés internacional creció. Poco después, casualmente, el mundo vio la invasión estadounidense a esa región. Las razones oficiales fueron políticas y estratégicas, pero algunas teorías comenzaron a circular. ¿Había algo más en juego? No hay pruebas concluyentes, pero la coincidencia alimentó preguntas que siguen vivas. ¿De verdad se encontró a Gilgamesh? A lo largo del último siglo, el poder económico se concentró en niveles históricos. Familias financieras, redes políticas, organizaciones globales, eventos privados, sin acceso público. Eso tampoco es secreto, está documentado. Lo que no siempre se sabe es qué ocurre adentro. Es aquí donde aparece un caso que rompe la barrera entre teoría y realidad. Jeffrey Epstein, un hombre con acceso a políticos, millonarios, celebridades. Durante años, operó en silencio hasta que las denuncias emergieron. Abuso, menores, redes de poder que protegían o ignoraban, incluso rituales en donde se sacrificaban bebés. Y no tan solo se sacrificaban, eran consumidos. Hablamos de crimen documentado. Esto es lo verdaderamente inquietante, no lo sobrenatural, lo humano. Desde Enoch hasta hoy, hay algo que se repite: el conocimiento usado para controlar, el poder concentrado, la moral desplazada cuando conviene, la humanidad creyendo que progresa mientras repiten ciclos antiguos. Civilizaciones enteras han caído así: Roma, Babilonia. Estos eran imperios que se creían eternos. Todos pensaban que dominaban el mundo, hasta que algo en el mundo les dijo no. La historia nunca avisa. Los cambios llegan cuando las sociedades dejan de mirar, cuando el entretenimiento reemplaza la conciencia, cuando la información se vuelve ruido. Y entonces decisiones enormes ocurren sin resistencia. ¿Estamos ahí? Muchos sienten que sí, otros creen que es paranoia colectiva. Pero el hecho es este: nunca habíamos tenido tanto acceso a la información, pero al mismo tiempo, nunca había sido tan difícil saber qué es verdad y qué no lo es. Tal vez el libro de Enoch sea un mito, tal vez Gilgamesh sea solo una leyenda, tal vez Babel sea un simple símbolo, pero el poder es real. La manipulación la hemos sentido todos. La historia demuestra algo con brutal claridad: nada cambia si la humanidad no cambia. La oscuridad no necesita dominio, solo necesita que la mayoría vea hacia otro lado. La pregunta final no es quién gobierna, es quién está dispuesto a ver lo que está sucediendo. Porque cuando una sociedad comienza a hacerse preguntas, el poder deja de ser invisible y el futuro deja de estar decidido solo por unos cuantos. Si este episodio te incomodó, entonces parece que cumplió su propósito. Te leo en comentarios. Gracias. Recuerda, somos bien amados. Hasta luego.